manera. Bueno, voy a estar acá abajito porque somos pocos, así que aprovechamos de estar más cerquita todavía, más cerquita, y quiero aprovechar bien el tiempo porque vamos a leer harta Biblia. Creo que la Biblia nos hace bien, creo que la Biblia, cuando la leemos en un espíritu correcto, tiene la capacidad de transformar la vida del ser humano. No sé cuántos lo creen, pero cuando lo leemos de la manera correcta, con un espíritu correcto, creo que la palabra cumple el propósito de penetrar en los corazones, de romper coyunturas, de romper con ataduras también, y poder discernir el corazón del ser humano, ¿cierto? Llega un momento en que nosotros leemos la Escritura, pero cuando hay un espíritu correcto, la Escritura te empieza a leer a ti. Eso es una realidad, ¿no? Cuando la escritura te comienza a leer a ti. Eso es maravilloso, ¿no? No sé a cuántos le ha pasado. Un momento. No sé cuántos le ha pasado que han leído la Escritura y se han dado cuenta que el Espíritu de Dios empieza a hacer la obra y la Biblia empieza a leerte a ti. Eso es algo tremendo, ¿no? Eso es algo maravilloso. Quiero compartirles, no lo vamos a leer porque la historia es media larga, pero se las voy a contar. En 1 Samuel capítulo 1, insisto, no lo vamos a leer, pero si lo quieren ahí anotar para leerlo en su casa, en 1 Samuel capítulo 1 vamos a tener como una historia narrativa el nacimiento de Samuel. El nacimiento de Samuel. Ya así comienza el libro de 1 Samuel, con el nacimiento de él. Pero un poco antes del nacimiento de él en realidad. Un poco antes, ¿ya? Y cuenta la historia. Venga nomás, Lili, porque no vamos a compartir los versículos, los vamos a leer desde acá. Así que venga nomás. Así unimos fuerza, ¿ya? Así que en 1 Samuel capítulo 1 narra una historia espectacular, una historia digna de, yo diría digna de poder dramatizarla o también poder hacerle una película, ¿no? Porque esta historia narra que había un hombre que se llamaba Elcana. Elcana era un hombre. Fíjense, me encanta esto de la Escritura, porque la Escritura no trata de aparentar la espiritualidad del pueblo de Israel. Me encanta eso. Y dice la palabra que Elcana tenía 2 esposas. ¿Cómo la ven? Iniciando 1 Samuel capítulo 1, dice que Elcana tenía 2 esposas. Esta pregunta ya me la han dicho y tal vez nadie se la hace, o tal vez algunos se la están haciendo y dicen, ¿por qué Dios permitía que el pueblo de Israel tuviera más de una esposa? ¿No? Y me gusta responder esto porque creo que es algo que nos pasa a nosotros también. Dios se revela a un pueblo terriblemente pecador. Terrible. Se lo digo así. No es que me esté siendo el santo, pero el pueblo de Israel era terriblemente pecador. Se le revela a un pueblo pecador, a un pueblo que ya tenía sus propias leyes. ¿Ya? Un pueblo que las leyes que estableció Moisés venían de parte de Dios, pero habían otras leyes también, otras leyes que, por supuesto, el mismo pueblo consideró como importantes, como admisibles, ¿ya? Leyes que ellos dijeron, estas leyes nos pueden servir, ¿ya? Y dentro de esas leyes, el hombre podía tener más de una esposa. Especialmente y específicamente cuando una de sus esposas o cuando la primera esposa era estéril. ¿Ya? Así que decía que Elcana tenía 2 esposas. Penina dice que tenía hijos. Una de las mujeres de Elcana dice que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Ana no tenía hijos.
Y es por eso que la ley del pueblo judío permitía tener dos esposas, ¿ya? Pero insisto, lo que pasa es que el Antiguo Testamento lo tenemos que mirar como Dios revelándose a un pueblo que ya tenía ciertas normativas que Dios no consideraba bien, pero aún así se seguía revelando. ¿Y por qué me acuerdo de mí? Porque Dios se sigue revelando a nosotros aún siendo pecadores. Fíjate esto. Fíjate esta. Dios se sigue revelando a tu vida aún con todo lo que significa ser tú. Y con todo lo que significa ser yo. ¿Ya? Entonces, eso es importante considerarlo. Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Y dice la palabra, el capítulo 1, dice que todos los años, no había año que no lo hiciera, que el Cana iba a ofrecer sacrificios a Jehová en el templo. Entonces el Cana iba, pescaba a sus dos esposas, a los hijos de Penina también, porque tenía hijos con ella, iba a ofrecer sacrificios a Jehová en el templo. Entonces, no solamente, imagínense este panorama, iba Ana, la que no podía tener hijos, iba Penina, iban los pequeñitos de Penina, y aparte un animalito escogido para el sacrificio. Y ahí tenían que viajar hacia otra ciudad. Acuérdense que en este tiempo la gente viajaba y caminaba un montón, pero decía que había una aflicción en el corazón de Ana porque Ana no podía tener hijos. ¿Por qué había una aflicción? Porque en este tiempo, y más en la cultura judía, una mujer estaba diseñada exclusivamente para procrear, para tener hijos. ¿Ya? Una mujer que procreara, entre más hijos tenía, más bendita era. Por parte contraria, los judíos creían que era una maldición, adivinen qué, no tener hijos. Y por supuesto que para nosotros no es una maldición, no es que Dios nos maldijo, ¿no? Por no tener hijos, ¿no? Entendemos que ahora es completamente diferente el panorama. Obviamente es una bendición tener hijos, por supuesto que sí. Herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Y por supuesto que es una bendición. Pero Ana, cada vez que iba al templo, imagínense el manso pique de Ana, viendo cómo los niños se divertían y todo, y jugaban, los hijos de Penina se divertían, y ella con una aflicción porque ella creía que Dios la había abandonado, pensaba que todo el mal de esa familia provenía de Ana. Imagínense. Entonces dice que todos los años el Cana iba a ofrecer sacrificio a Jehová. Y este tiene como título un embarazo deseado. Tiene mucha simbología esta predicación, así que ojo, ¿ya? Ojo, ¿ya? Un embarazo deseado. Y creo que es interesante preguntarnos cómo crecer espiritualmente en tiempos difíciles. Creo que vamos a responder esa pregunta. Creo que la vida de Ana, la estéril, la maldita, discúlpenme por esta expresión, pero eso es lo que significaba ser estéril en este tiempo. Entonces, a través de Ana, vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿cómo crecer espiritualmente en tiempos de infertilidad? En tiempos en donde escasea la fe, en donde escasea en donde las comunidades de fe van decreciendo. En la mayoría de las iglesias nos encontramos con comunidades de fe que no crecen, sino que decrecen. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo crecer espiritualmente en tiempos difíciles? Y les quiero compartir 5 principios que considero yo que de la historia de Ana podemos observar, podemos ver y podemos palpar y podemos adquirirlo en nuestra vida. ¿Ven? Entonces, ya le agarraron la historia, ¿cierto? ¿Ya le agarraron la historia? ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto. Ojo que es simbólico,
¿Ya? No se pongan la mano en el aguate y empiecen a orar, Señor, por favor, otro más. No, no se trata de embarazos. Estamos hablando espiritualmente hablando, los embarazos, ¿no? Entonces, ojo con ese. Pero fíjense que el versículo 5 nos da, no sé por qué, lo encuentro re loco. El versículo 5 dice que claro, Dios bendijo a la familia del Cana. El Cana era un buen hombre, aunque tuviera dos mujeres, era un buen hombre. Y decía que obviamente esta mujer era bendita porque tenía hijos, ¿no? Pero el versículo 5 dice, pero Ana le daba una porción especial. No sé de qué porción especial está hablando el Señor. Yo se lo hubiera preguntado. Si Dios me hubiera dicho, te bendigo, Ana, pero entendemos que Ana estaba afligida en el corazón porque no había un embarazo, no había un proceso de gestación en ella. Entonces, yo creo que si yo fuera Ana, yo le hubiera preguntado, Señor, ¿de qué bendición, de qué porción me estás hablando? Pero el versículo dice que a Ana se le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. La pregunta teológica es, ¿el Señor la hizo estéril? ¿El Señor dijo, voy a hacer estéril a Ana? La visión con que escribe el escritor de Primera de Samuel es una visión de la época. Y eso es muy importante. Entender la escritura hermenéuticamente es que el escritor literal que escribe Primera de Samuel entiende que Dios le había hecho estéril a Ana. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, cierto? Pero fíjense que el versículo 5 dice que había una porción especial para Ana, pues la amaba a pesar de, según lo que escribe el escritor, a pesar de. Entonces el mismo escritor entiende que no hay bendición en el cuerpo de Ana. Fíjense qué interesante. Entonces, el Señor hablaba a mi corazón, a mí, y se los quería compartir. Y creo que el primer principio que te quiero compartir para crecer en tiempos de infertilidad, en tiempos en tiempos de decrecimiento, es creer que eres bendecido. Miren qué simple. Creer que eres bendecido. Y pareciera que fuera algo obvio, porque claro, nosotros somos bendecidos y uno lo escucha y uno dice, bueno, y entras a una comunidad de fe y dices, eres bendecido, pero ¿qué significa ser bendecido? ¿Creemos realmente que somos bendecidos? ¿Creemos que en las comunidades de fe hay bendición? ¿Creemos que en los hijos de Dios hay bendición? Y aun cuando no lo puedes ver. Yo te pregunto, iglesia, ¿crees que eres bendecido aun cuando tú no puedes ver la bendición de Dios sobre tu vida? ¿Cierto? Porque qué bonito sería y qué fácil se ve que cuando la billetera está gorda, ¿no? Y yo dice, Señor, me estás prosperando. Señor, voy a poder sacar tarjetita de crédito. Señor, me aumentaron el cupo de la tarjeta, Señor, estoy siendo bendecido. Estoy siendo bendecido, Señor. Master Plop, como dice Bombofica. Y yo te quiero preguntar, ¿crees que tú eres bendecido? ¿Aún en la situación que tú estás viviendo? Fíjense Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, en tus vides, en tus higueras, aunque no florezcan, y aunque no hayan uvas en tus vides, y aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos, y no den fruto, infertilidad, y aunque los rebaños mueran en los campos, y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18 para que lo puedan leer. Fíjense qué interesante la fe de este profeta, del profeta Habacuc. Es decir, fíjense que Habacuc hacía esto. No hay bendición para mí.
Pero aún así yo creo en Jehová, en el Dios de mi salvación. Yo sé que el Señor me va a bendecir. Yo sé que soy bendito, no por lo que mis ojos puedan ver, sino porque en fe creo que el Señor me ha bendecido desde antes de que yo naciera, desde que estaba en el vientre de mi madre y todo se empezó a entretejer, como dice el rey David, ¿no? Tus ojos vieron mi embrión. ¿Se acuerdan de esa parte? Y creo que Habacuc la tenía clara, ¿no? Porque Habacuc no estaba viendo nada cuando elevó esta oración. No estaba viendo nada, iglesia. Yo no sé si tú puedes hacer eso. Entonces, parte de tu crecimiento espiritual es que debes creer y saber y estar convencido de algo. De que eres bendecida, de que eres bendecido, de que eres bendecido. Mi amigo me contaba que tuvo un accidente. Pero fíjense que aún en medio del accidente, Eduardo, eres bendecido. Qué maravilloso saber eso, ¿no? Porque a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y creemos que lo que nos pasa es porque parece que Dios no nos ama tanto, ¿no? Y decimos, bueno, me tocó vivir lo que me tocó vivir nomás, po. A algunos Dios le ama más y estoy yo, ¿no? Y estoy yo, es lo que me tocó, ¿no? Y fíjense que nosotros debemos estar convencidos plenamente de esto. Fíjense lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo lo sé, ¿eh? Dios dice, gente, tranqui, que yo sé el plan que tengo para ti, ¿eh? Planes de bienestar y no para mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Fíjense que nosotros debemos estar convencidos de que somos personas benditas, pero no por lo que nosotros necesariamente hacemos, aunque lo que hacemos también va a repercutir en bendición o en maldición, eso sí, ¿cierto? Las decisiones que nosotros tomamos van a repercutir, pero fíjense algo, los hijos del Señor hemos sido benditos, hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. Y eso es algo que nosotros debemos creer. Fíjense que la perspectiva cambia cuando nosotros creemos a qué Dios seguimos. Si creemos a un Dios que nos bendice y que tiene planes buenos para nosotros y un futuro lleno de esperanza, si nosotros creemos cada cosa que nosotros vamos a desarrollar y a empezar, va a ser totalmente diferente. Va a ser totalmente diferente. Fíjense que esta cuestión tiene que ver con fe más que con lo que está sucediendo a tu alrededor. Tiene que ver con la fe, iglesia, tiene que ver con la fe. Juan capítulo 20, versículo 29 dice, bienaventurados, que es otra similitud de ser bendecido. Bienaventurados, felices son los que no vieron y creyeron. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Es decir, Señor, yo estoy en esta, papá, aquí, en la butaca de la vida, con mareas que yo creo que no se las doy ni a mi peor enemigo, tal vez podríamos decir, ¿no? Pero papá, yo creo en tus planes hacia mi vida. Yo creo, Señor, que tú tienes planes para la iglesia. Yo creo que tú tienes planes para mí. Yo no sé si usted puede decir eso en la etapa que usted está viviendo, en la temporada que usted está viviendo, cuando ve infertilidad espiritual en su familia, cuando usted se da media vuelta y dice, mi familia es carnal, Señor, son todos carnales, Señor, nadie cree en ti, Señor, soy el único que te sigo, papá. ¿Qué está pasando? Tu palabra dice algo y no está sucediendo en mi vida. Pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Fíjense que venir acá, usted vino acá por fe. Porque si fuera por hacer algo entretenido, seguramente estaríamos al otro lado, ¿no? ¿Cierto? Porque si fuera por juntarnos con alguien a tomarnos un café, a comernos algo rico, estaríamos allá, estoy seguro. Pero usted creyó, usted cuando viene a este lugar es bendecido. Pero no porque predico yo, ¿eh?
Se lo aseguro que no. Usted viene acá porque el Señor lo está bendiciendo, la está bendiciendo, porque dice, Señor, yo creo en tu iglesia, yo creo que tu iglesia es bendecida, yo creo que tú amas a la iglesia y amas a todo el mundo, ¿ah? Ama a todo, Dios, acuérdense que Dios murió por todos, no por la iglesia solamente, ¿ah? Por los que lo aceptaron y por los que no lo aceptaron, ¿ah? Pero fíjense algo interesante. El momento en que usted viene a la comunidad de fe, usted le está creyendo al Señor. Usted cree que el Señor le puede hablar. Usted cree que si viene acá, el Señor lo va a fortalecer. ¿Lo va a fortalecer? Un abrazo, una taza de café, la palabra, la alabanza. Yo vengo acá porque yo creo que el Señor me va a bendecir. Yo creo acá porque creo en la iglesia. Y porque la iglesia está la presencia del Señor. Y porque Dios nos encomendó una labor. Y porque Dios va a la iglesia, va a abrir puertas donde no lo hay. Y aunque se nos caiga el mundo, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Yo lo creo. Y usted cuando empieza a creer, usted es bendecido sin darse cuenta. Porque no le tiene que dar un tiritón como para que sea bendecido. Las bendiciones no siempre se somatizan corporalmente. Las bendiciones muchas veces ni siquiera las vemos, iglesia. Ni siquiera las vemos. ¿O no le ha pasado que de repente despiertan y el Espíritu Santo te incomoda y te dice, hey, da gracias por lo que tienes? Señor, gracias por respirar, papá. Papá, tal vez el colchón me está enterrando aquí un poquito el resorte, como que se está saliendo, Señor. Pero, Señor, gracias por mi cama. Papá, gracias. Tal vez abro el refri y tal vez no está lleno como yo quisiera, pero, Señor, gracias. Gracias porque me está dando la oportunidad para ser creativo. ¿Qué hago con 2 cebollas y una zanahoria? Gracias, Señor. Gracias, me está dando la oportunidad de ser creativo, papá. Gracias. Y fíjese que con la fe nosotros empezamos a ver cosas que no pudiéramos ver sin la fe. Nosotros nosotros creemos y luego vemos. Gloria al Señor. Entonces debes creer que eres bendecido. ¿Lo creen? Aunque no veas la bendición del Señor. Fíjense que Ana tuvo una convicción enorme. Ana, porque aquí después viene Ana y Ana ora al Señor. Y eso es maravilloso. Yo sé que muchos saben la historia, pero esto es maravilloso, ¿no? Es decir, fíjense el sentido de inferioridad que tenía Ana, porque nos va a costar entender qué significaba ser infértil en estos tiempos. Era lo peor de lo peor. Ya era bajísimo ser mujer. Imagínense lo que significaba ser una mujer, pero estéril. O sea, más abajo que una mujer. ¿No? Entonces, Ana, y no lo dice la palabra, ¿no? Pero me encanta cuando la Biblia nos invita a pensar. ¿Vieron que la Biblia nos invita a pensar? Porque la Biblia sabe que no somos estúpidos, así que sabe que podemos pensar. Dios sabe que no somos estúpidos, ¿no? Por eso nos invita a pensar. La Biblia te va a hacer pensar, iglesia. Entonces, yo me imagino la lucha interna en su cabecita, Ana, luchando con el sentido de inferioridad. Luchando con, hey, Señor, soy la cola de la familia. Estoy al final. Estoy al final. Y fíjense que esto va a pasar con muchos hombres y mujeres de Dios que el Señor va a llamar. David va a ser uno de ellos. Acuérdense cuando este niñito que está por nacer, Samuelito, va a ungir a David, ¿cierto? Y David ni siquiera lo fueron a buscar. Hay muchas personas que el Señor llama con un sentido de inferioridad muy importante, porque el Señor es experto en avergonzar a los sabios con personas no tan capaces. ¿Cuántos lo han descubierto, no? ¿Cuántos han descubierto que el Señor usa más que el intelecto, que también es súper importante, a las personas que están dispuestas? Gloria al Señor. Avancemos. Y fíjense que iban todos los años al templo.
Y adivinen qué es lo que pasaba. Que dice la palabra que Penina, la otra esposa de Elcana, atormentaba a la pobre Anita. La atormentaba. Se burlaba de ella, se mofaba porque era infértil. Penina, decía en el versículo 7, solía atormentarla y la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Decía, lloraba y no comía. Fíjense. Y el segundo principio que te comparto para crecer en tiempos difíciles es: debes saber que el enemigo quiere causarte daño. Debes saber, debes cuidarte del plan del enemigo. Acuérdense, artimaña, ¿ya? No menospreciéis las artimañas del enemigo. Un plan bien elaborado. Una artimaña es un plan bien elaborado. Generalmente este plan bien elaborado lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, no es un plan a la ligera, ¿vieron? No es un plan así como, aquí te llevo un obstáculo, Esteban. Esteban, aquí te mando un obstáculo, así como que el enemigo diciendo como, te tiro lo primero que encontré. No, es un plan bien elaborado. Saca el plano y empieza a escribir su mejor plan el enemigo para ti. Tienes que saberlo, iglesia. El enemigo te va a acusar, porque es acusador y lo dice la Escritura. Te va a acusar. Te va a apuntar con el dedo. Te va a decir, ¿por qué vienes a la iglesia si en la semana pero es otro? El enemigo te va a acusar y te va a decir, ¿con qué cara vas a ir a la iglesia? ¿Con qué cara levantas las manos? ¿Con qué cara oras a Dios? Si eres terriblemente pecador, eres más pecador que los que están con los que no son creyentes. Y sí, ¿saben qué? Generalmente los creyentes somos más pecadores a veces. Y por eso tenemos la necesidad de reconocer y de reconocer a Dios y de buscarlo. Muchas veces nos equivocamos más y capaz que sería bueno que lo reconozcamos, ¿no? Nos equivocamos más que la gente que no conoce al Señor. Pero el tema está en que hay una diferencia cuando tú reconoces que necesitas de Dios. El enemigo te acusará. El enemigo atacará tu identidad, iglesia. El enemigo te va a atacar. Te va a decir quién no eres. El enemigo te va a decir, el enemigo te va a etiquetar, iglesia. El enemigo te va a decir, tú eres esto, tú eres pecador, tú eres esto, menos hijo de Dios. El enemigo te dirá medias verdades. Y para eso sí que es experto, ¿no? ¿Se acuerdan el libro de Génesis? Así que Dios, cuando aparece ¿no? La serpiente, ¿no? Cuando aparece la serpiente y le dice, ¿sabes por qué Dios te dijo que no comieras de ese árbol? ¿Se acuerdan esa parte o no? Y le dice, porque si comes de ese árbol serás como Él. Y obviamente eso generó una tentación en Adán y Eva. Generó una tentación, porque hay una lucha constante desde el primer ser humano en la tierra, hay una constante con la mayor idolatría de todos los tiempos, que es el yo. La idolatría del yo es antigua y la idolatría del yo está en estos países que levantan un Buda gigante de oro y donde hacen mall en todos lados. La idolatría del yo, esos altares del yo están en todos los lugares, iglesia, en todos, independiente de la cultura. Entonces, el enemigo te dirá medias verdades. El enemigo usará personas para traerte aflicción, ¿ya? El enemigo tratará por todos los medios de traer infertilidad a tu vida, el no crecimiento. El enemigo va a tratar de que tú no crezcas y de que la iglesia no crezca y de que los nuevos creyentes tampoco crezcan. Porque aquí quiero hacerle después una mención a los nuevos creyentes, para que nosotros seamos capaces de poder cuidar también a los nuevos creyentes. El enemigo tratará por todos los medios de que Samuel no nazca. Tratará. Y número 3, debes tomar un plan de acción. Debes tomar un plan
de acción. Fíjense qué es lo que pasaba cuando Penina, se me olvidan los nombres, son medio raros, cuando Penina la insultaba, le decía, mira lo poca cosa que eres, ni siquiera puedes tener un hijo, yo tengo dos, le decía, tú no puedes hacer nada, tú no deberías ni siquiera haber existido, ni siquiera deberías haber existido porque tú no naciste para tener hijos. ¿Y qué decía la palabra? ¿Qué decía que le pasaba con Ana? Ana lloraba y no comía. Bueno, a mí eso no me pasa mucho porque yo hasta cuando estoy mal como. Pero sí de llorar creo que puede ser, ¿no? Entonces, fíjense que se le acerca Elcana porque Elcana era un buen hombre y Elcana la vio afligida a Ana, la veía afligida. ¿Qué te pasa? Le dijo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Estás triste porque no puedes tener un bebé? Y le dice, y me llama mucho la atención esto, y le dice, ¿y no te conformas con estar conmigo? Le dice, ¿no te conformas con estar conmigo? Interesante la pregunta que le hace. Le dice, pero estamos los dos, bueno, los tres, pero ¿no te conformas a estar conmigo? Entonces, el versículo 9 dice, y se levantó Ana. ¿Qué hizo Ana? Se levantó. Y Ana se levantó después que hubo comido y bebido. Fíjense esto que es interesante. Fíjense que después de llorar, ¿qué hizo Ana? Ana se levantó primero. Fíjense qué interesante. Recuerdo a una amiga del Ecuador que fue violada cuando pequeña por el jefe de su papá que iba todos los fines de semana a comer a la casa. Esta muchacha la conocí en el Instituto Bíblico Río de la Plata y ella me contaba la historia y me decía que fue tan brutal que un día se armó de fuerzas y le contó a sus papás, a su papá y a su mamá. Y se generó todo un problema, porque el papá y la mamá decían, si nosotros encaramos al jefe de tu papá, nos quedamos sin trabajo. Y decidieron no hacer nada los papás. Y ella, imagínense la raíz de amargura que tuvo ella desde muy pequeña, constantemente abusada. Y peor aún, él seguía asistiendo a su casa. Brutal. Pero ella me contaba algo súper interesante. Ella me decía que un día el Señor le habló y le dijo, yo estoy aquí para sanarte, ¿ah? Pero un día te vas a tener que levantar tú. Porque yo estoy dispuesto, pero no sé tú. No sé tú, ¿ah? Llora lo que tengas que llorar, sufre lo que tengas que sufrir, pero un día te vas a tener que levantar. Cuando el Señor le dijo eso, se dio cuenta que le empezó a gustar el que toda la gente la mirara con pena, se empezó a enamorar del que le dijeran, oh, pobrecita, oh, que ha sufrido más que cualquier otra persona en el mundo. Eso es como que con la raíz de amargura que tenía, eso le empezó a gustar. Y el Señor le dijo, es tiempo, es tiempo. Sufre, pero vas a tener que levantarte. Y fíjense lo que hace Ana. Ana sufre, llora, pero se levanta. Iglesia, Dios va a darte las armas, pero vas a tener que levantarte. Vas a tener que levantarte. Vas a tener que levantarte. Vas a tener que hacer lo que sea para tú poder sanar. Para poder sanar. Dios va a estar ahí. Y me encantaría que Dios hiciera así y nos sanara. Yo creo que a Ana le hubiera encantado que el Señor hubiera hecho así
Y el sentido de inferioridad de Ana, ya después Ana sí, ya sin guata, pero caminando ya con otra persona, ¿no? Aquí viene la infértil, pero con garra, guerrera, ¿no? Y no sucedió así. Generalmente es un proceso. Generalmente entendió que el Señor iba a hacer lo suyo, pero era necesario que te levantes. Iglesia, es necesario que te levantes. Punto número 3, debes tomar un plan de acción, iglesia. Esto es importantísimo. Tienes que tomar un plan de acción. Fíjense que no solamente Ana comió y bebió, sino que también se levantó. El Señor dice en la parte de su evangelio que mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Muchas veces vas a estar lidiando con tus propios infiernos personales y el Señor te va a llamar a hacer la voluntad de su Padre. El alimento de Ana no solo se basó en alimentos perecibles que se acaban, sino que su esperanza estaba anclada en Dios. Tenía confianza en Dios. Estaba luchando con el sentido de inferioridad, pero seguía confiando en Dios y se levantó. Ana tomó un plan de acción. Ana tomó un plan de acción y ese plan de acción fue levantarse y decir, esto hay que seguir, hay que seguir. Fíjese esta frase que me encanta. Las buenas intenciones tranquilizan la conciencia, pero no transforman el mundo. Las buenas intenciones tranquilizan la conciencia, pero no transforman el mundo. Ana se podía haber quedado ahí sentadita, ¿no? Y dicen, ya, sí, ya se me va a pasar. ¿Cuántos han escuchado decir eso? Ya se me va a pasar. No, sí, un rato. Me duran 2 horas nomás esto y después sigo. Pero fíjense que Ana se levantó, ¿ah? Y esa levantada no fue cualquier levantada, porque cuando usted ve el capítulo 1 de Primera de Samuel, Ana se levanta y no se levanta para no hacer nada. Ana se levanta y va al templo. Ana se levanta y dice, el Señor me va a tener que explicar cosas. El Señor me va a tener que explicar cosas y voy a arrodillarme al Señor y no me voy a ir del templo hasta que el Señor me bendiga. Las buenas intenciones tranquilizan la conciencia, pero no transforman el mundo. Fíjense esto, querer obedecer no es lo mismo que obedecer. Yo le tengo tantas ganas de serle fiel al Señor. Y unas ganas que yo creo que tú no tenías esas ganas que yo tengo de hacerle fiel al Señor. No creo, mis ganas son mejores. No te las va a bendecir el Señor. No te va a bendecir las ganas. El Señor bendice la obediencia, pero no las ganas. Querer obedecer no es obedecer. Entonces debes tomar un plan de acción en tu vida para cortar con la infertilidad espiritual en los tiempos difíciles. Debes creer que eres bendecido, debes cuidarte del plan del enemigo, pero debes tomar un plan de acción. ¿Vieron que nosotros los evangélicos somos expertos para acusar al diablo y nosotros no hacemos nada? Y le echamos mucha culpa al diablo de cosas que nosotros decidimos. Entonces debes tomar un plan de acción. Debes levantarte. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Es decir, Ana comió y bebió. Y fíjense que el cuarto principio para el crecimiento en tiempos difíciles es orar. Debes tomarte en serio tus tiempos con Dios. Debes tomarte en serio tus tiempos con Dios. Fíjense que después de esto, cuando Ana se levantó y esta dijo esto, yo no nací para ser infértil. Esto no lo dice Ana, pero yo me lo imagino. Ya, por si acaso, porque después lo van a buscar y decir, el Esteban se pegó los carriles. No, pero yo me imagino que Ana se levantó y dijo, yo no estoy para esto. Dios me va a bendecir.
Yo creo que el Señor quiere bendecirme y si el Señor dice que tiene una porción especial para mí, es porque el Señor me va a bendecir. Pero Ana se levanta y Ana va al templo. Fíjense, Ana se levanta y Ana va al templo. Debes tomarte en serio tus tiempos con Dios. Fíjense que después de que Ana se levanta, la Escritura señala, y esto sí que lo dice la Escritura, y Ana oraba, pero hay un detalle, largamente. Y yo no soy quien para decirte tú debes orar 1 hora, debes orar 2, debes orar 3. ¿Te acuerdas, Lili, cuando llegó una coreana a Lomas de Macul que oraba 9 horas? Y todo el mundo, oh, esta cabra debe caminar y debe dejar oro en su huella, así una cosa así. La sombra de ella me debe sanar. Pero tú empiezas a sacar cálculo y sacas la calculadora y dices, esta cabra ora 9 horas y debe dormir 8. ¿Cuánto le queda? 16. Esta cabra no le trabaja a nadie. Tú empezás a sacar cuenta y tú decías, esta cabra no le trabaja a nadie. ¿Cachai? Esta cabra no tiene ni, si es que tiene esposo, pobre marido, no debe tener re poca intimidad con el cabro. Entonces, yo creo que el foco no está en cuántas horas, pero si la Escritura nos dice que Ana oraba largamente, es porque nos tenemos que tomar en serio nuestros tiempos con Dios. Y discúlpenme, si tú estás comenzando, 5 minutos estás bien. Pero si tú llevas 20 años como creyente, 5 minutos tienen que ser poco, iglesia. 5 minutos tienen que ser poco. Tienen que ser poco, iglesia. Ana oraba largamente. Necesitamos tomarnos en serio nuestros tiempos con Dios. Necesitas apartarte para tener tiempos con Dios. Vas a necesitar decirle que no a algunas cosas, muchas veces, para tener tu tiempo con Dios. Tómate en serio tus tiempos con Dios. Y fíjense que Ana llegó y decía la Escritura que se derramó en el templo y que le decía, Señor, si tú me dieras un hijo varón, hombre, yo te lo entrego y te lo regalo en el templo. Así dice Ana. Y dice, Señor, si tú me das un hijo, si en mi vientre hay un proceso de gestación, hay un proceso de nacimiento, entonces yo te lo entrego al templo. Y cuando oraba, dice que el sacerdote que estaba en el templo, que se llamaba Elí, dice, oye, algo escucha como susurreo. Y la va a ver y como Ana clamaba, pero no se le entendía lo que decía, y la palabra lo dice, oye, esta está curada. Así dice. Y Elí dice, esta está curada. ¿No? Y él dice, ¿qué? ¿Por qué estás curada? ¿Qué te pasa? Más encima venía al templo curada. ¿Escuchai? Venía a la iglesia curada. Esa sí que está en el perso. ¿No? Le dijo, ¿estáis curada? No, le dice mi Señor, no estoy curada, lo que pasa es que estoy afligida del corazón. Y le cuenta la situación. Y se dio cuenta que realmente Ana estaba afligida. Y le dice, anda, porque el Señor te va a conceder lo que tú quieres. Así le dice el sacerdote, anda, porque el Señor te va a conceder lo que tú tienes. Y pasa efectivamente lo que el sacerdote le dice. Pasa un tiempo y Ana, dice la Escritura, me encanta la Reina Valera porque es tan protocolar. Y dice así, y el Cana se le acerca a Ana, dice como sutilmente, ¿no? Le dice, y Ana se acerca a Ana, ¿no? Entonces, y ahí tienen a Samuel, ¿no? Fíjense, debes tomar en serio tus tiempos con el Señor. Mateo 17, del 18 al 21 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera a ese demonio? Y tú sí. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Di- dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible por vuestra poca fe. Pero después dice, pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dirá a este monte que se mueve y se mueve. Pero fíjense que el Señor le va a agregar dos condimentos más después. Viene un punto seguido, porque después de eso viene un punto seguido y le dice, pero este género no saldrá si no es con oración y ayuno. Entonces, creo que Dios le está explicando de por qué Él pudo liberar al demonio y ellos no, ¿no? Entonces, creo que los tiempos con Dios te van a fortalecer, iglesia. Creo que los tiempos con Dios te van a transformar. No solamente te van a transformar tu corazón, sino que también van a transformar tu entendimiento. Porque Romanos capítulo 12 dice que el Señor no solamente transforma nuestros corazones, sino que también transforma nuestro entendimiento. Fíjense, es interesante. Cuando hablamos del corazón, no solamente el deseo, la voluntad de hacer las cosas, sino que también entiendo, lo creo. El Señor, si nosotros le permitimos, el Señor va a transformar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que si no dejamos, poniendo el versículo al revés, si nosotros no dejamos que el Señor renueve nuestro entendimiento, lo transforme, entonces no podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo hayan visto de esa forma? Como la parte contraria. Si no dejamos que el Señor nos transforme nuestra cabecita, nuestro entendimiento, entonces no sabremos nunca, aún siendo creyente, aún siendo cristiano, no sabremos nunca cuál fue la voluntad de Dios. Hay algo que me da miedo. Es morir y encontrarme con Dios. Y Dios obviamente siempre te va a recibir con los brazos abiertos, te va a abrazar. Pero después tengo miedo de que Él me diga, ¿quieres saber lo que yo tenía para ti? Mira, Esteban, y me muestra. Todo esto tenía para ti. Todo esto. Pero tú no lo quisiste. Tú no lo quisiste. Dejemos que la Escritura entre en nuestras vidas. Creámosle a la Escritura para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después del tiempo, Dios escuchó la oración de Ana y tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel, y Samuel significa por cuanto se lo pedí a Dios, por cuanto se lo pedí a Jehová. Eso significa Samuel. Fíjense, y quiero terminar con este último punto que no tiene que ver con algo personal, sino que tiene que ver con la comunidad. Número 5. Un principio para el crecimiento en tiempos difíciles. Debemos cuidar a los nuevos creyentes. Versículo 21 dice que al año siguiente, el Cana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer. ¿Se acuerdan de los viejecitos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pero ahora Anita con cuna nueva, estrenando cuna. ¿No? ¿No? Entonces ahora la cosa cambió. Fíjense, va a llegar un momento, iglesia, en que el enemigo ya no se va a poder burlar más de ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos toman esa palabra? Va a llegar un momento, iglesia, en que le creíste tanto a Dios que el enemigo ya no se va a burlar de ti. No sé cuántos lo están tomando esta palabra, pero fíjense que Penina dejó de burlarse de Ana. Oh, qué maravilloso. Y yo creo que Ana tenía unas ganas. No sé, yo como que se me sale el indio chileno que uno lleva dentro, el mapuche, ¿no? Y yo de repente me darían ganas de decirle algo a Penina. Pero fíjense, dice el versículo 21, al año siguiente, el Cana y su familia hicieron un viaje anual para ofrecer sacrificio al templo de Jehová, como todos los años. Pero fíjense que Ana toma una decisión, y esto creo que es un compromiso que nosotros podamos tener. Pero Ana no los acompañó, mira, y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces,
lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre, porque Ana había hecho un voto con el Señor, ¿cierto? Un voto, el voto nazareo, que Samuel no iba a ser hippie toda su vida, no se iba a cortar el pelo, pero además lo iba a dejar en el templo. Pero Ana tomó la decisión, fíjense este detalle, Ana tomó la decisión de no llevar el niño hasta ser destetado. Ana no quiso viajar para cuidar a un bebé, a su bebé. Iglesia, necesitamos cuidar a los niños espirituales. Se lo digo de otra forma, necesitamos cuidar a los nuevos creyentes, porque el foco del enemigo no solo está en la infertilidad espiritual, sino que está en la ruptura de los pequeños. La gente no crece, las iglesias no crecen, las iglesias decrecen, no porque no hay nuevos nacimientos, sino porque no hay consolidación, porque los destetan espiritualmente hablando antes de tiempo. Porque hay un nuevo creyente y el chico nuevo llega ahí a la iglesia y no sabe qué hacer, pues. Y no entiende por qué está acá. Hay un deseo de amar al Señor y de seguirlo, pero el chico, y bueno, ¿y qué viene ahora? ¿No? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y cómo sigo? ¿Y cómo conozco a Dios? ¿Y quién me enseña a leer la Biblia? ¿Y de dónde parto leyendo la Biblia? Y leo la Biblia y no la entiendo. Entiendo lo que yo entiendo, pero ¿realmente quiere decir lo que yo entiendo? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esas Anas espirituales? En donde digan, no, yo primero le doy leche espiritual antes de soltarlo. Le damos leche espiritual y los vamos soltando de a poco. No sé si alguien está dispuesto a eso, pero Ana sabía que debía cuidar sus inicios. Iglesia Hogar, y esto me lo decía el Señor en mi corazón, debemos cuidar nuestros inicios. Debemos cuidar nuestros inicios. Ana entendía el cuidado de los nuevos. Gloria al Señor, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, 4 principios para nuestro crecimiento espiritual, pero el último crecimiento es en comunidad, ¿se entendió, cierto? No sé cuántos lo toman ¿no? No sé cuántos están dispuestos a decir, no, espérate, necesito cuidar de este nuevo. No, hoy tengo unas ganas de ir al cine, pero hoy me tengo que juntar con un chiquillo. Porque nos vamos a empezar a leer el libro de Juan. Imagínense, decirle que no a tus cosas que te provocan tu propia satisfacción para pasar tiempo con Él. Para dar leche espiritual a los nuevos, el Señor te va a pedir de tu tiempo. Inevitablemente, debes saberlo, los que quieren cuidar de nuevos creyentes. El Señor te va a pedir de tu tiempo. Gloria al Señor. ¿Mm? Ah, claro. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Debes creer que eres bendecido. Debes cuidarte del plan del enemigo. Debes tomar un plan de acción, debes accionar. Acuérdense que la fe sin obras es muerta. Ana oraba, es decir, debes tomarte en serio tus tiempos con Dios. Y debemos cuidar a los nuevos creyentes. Y quiero terminar con este versículo y ya oramos. Le he pedido al Señor que te desafíe con esta palabra. Le he pedido al Señor que comiences a tomar estos principios. Porque si bien es cierto, son tiempos de crecimiento, creemos que el Señor puede revertir toda la situación. ¿Se acuerdan que leíamos la semana pasada Efesios capítulo 3, versículo 20? Y el Señor puede hacer mucho más abundantemente todas las cosas que nosotros pedimos y creemos. Isaías 54. Fíjense lo que dice Isaías 54. Y ya estoy terminando.
Dame un momento. Isaías 54, 1. 1 en adelante. No lo vamos a leer todo, solo los primeros versículos. Y fíjense lo que dice. ¿Me puedes acompañar? Sí, sin micrófono, canta sin micrófono, porfa. Canten sin micrófono. Fíjense lo que dice, iglesia. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Quiero contarte algo, iglesia. Cuando Isaías da estos versículos, me hubiera encantado que Isaías se lo hubiera dicho en un púlpito lleno, en una iglesia con 1000 personas. Avivamiento, entre comillas. Me hubiera encantado. ¿Saben cuándo escribe Isaías, oh regocíjate estéril? ¿Saben cuándo se los dice? Cuando el pueblo de Israel fue llevada cautiva a Babilonia. Y no solamente fue llevada cautiva a Babilonia, ¿saben lo que pasó? Los babilónicos llegaron a Jerusalén, destruyeron todo lo que estaba parado. A las mujeres las violaron, a las otras mujeres se las llevaron, a los hombres los mataron y a otros hombres los llevaron como esclavos. Todos los cultivos de Jerusalén fueron destruidos, todos sus hogares, sus casas fueron quemadas. Tú mirabas a Israel en ese tiempo cuando Babilonia llegó, tú mirabas, y lo mismo que pasó con Habacuc, tú mirabas y en donde mirabas estaba todo en ruinas. Estaba todo en ruinas, iglesia. Me hubiera encantado que Isaías lo hubiera hecho en un púlpito lleno, ¿no? Me hubiera encantado. Y que todos dijéramos, amén. Regocíjate estéril. ¿Saben cuál es el tema de esto? Que cuando tú lo comienzas a leer, tú te das cuenta que es un imperativo. ¿Sabes lo que es un imperativo? Un imperativo es que es una orden. Iglesia, Dios te está ordenando a que te alegres. Iglesia, Dios te está diciendo, cuéntame lo que estás viviendo. Señor, estoy viviendo esto otro. Señor, me ha tocado duro. Y el Señor te dice, regocíjate estéril. Levanta una canción nueva y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. La que no tiene ni un creyente en la familia. Da voces de júbilo. Señor, pero estoy pasando una temporada tan difícil. Papá, siento que mis oraciones no pasan el techo. Señor, hago tan mal las cosas. Me equivoco tanto, Señor. Peco tanto, Señor, le embarro tanto. Regocíjate estéril. Es una orden. Es un imperativo de parte de Dios. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Te parece si oramos?